Hoy sabéis que tenemos en mente todas las personas que están sufriendo la desgracia de pues estas inundaciones que nos pillan bastante cerquita de donde estamos aquí nosotros, y que bueno, pues están sufriendo en primera persona, y ahora mismo hay muchos voluntarios y hay mucha gente que está en labores de desescombro. Todavía incluso se teme que puedan seguir apareciendo más fallecidos, con lo cual es una tremenda desgracia. Y lo que nos queda desde aquí es hablar con prudencia, sabiendo que nuestras palabras, lejos de hablar por hablar, sean palabras de consuelo, sean palabras en las que podamos llevar un poquito de esperanza y de amor, y transmitir esa sensación de que no estamos solos, esa sensación de que Dios está con nosotros a pesar de las circunstancias que nos rodean. Ya veis que estoy también rodeado con Esther, y que vamos a abordar esta última parte, nuestra zona mixta, en la que vamos a tomar como hilo conductor el mensaje que nos ha dejado nuestro hermano Carlos Tipán en el sermón, en esta predicación, en esta reflexión, y vamos a tratar de estrujar y ver hacia dónde nos lleva. Así que si te apetece, y estamos encantados de que nos acompañes en estos pocos minutos que tenemos por delante. Antes de preguntarle a Esther qué le ha parecido, porque Carlos se ha ido como una moto en toda la reflexión y ha tocado tantos palos que yo ya al principio estaba tomando notas aquí de las ideas principales, y a la mitad he dicho, ya no tomo más notas, porque eran tantas las ideas que digo, ahora lo tendremos a él y podremos rescatar algunas de ellas. Pero yo quería introducirle esto diciendo, bueno, hablemos de la palabra de Dios, que a veces está bien tomar como las bases de nuestras creencias como cristianos, ¿no? Como gente comprometida con su fe. Sabéis que ningún libro ha sido tan amado, pero tan odiado, tan reverenciado, tan condenado como lo es y lo ha sido la Biblia. Hay quienes han sufrido la muerte por su causa, y otros pues se han convertido en asesinos creyendo que la estaban honrando. Y bueno, pues esto no deja de ser una evidencia. Esther, ¿a ti qué te sugiere la palabra de Dios? Fíjate, he escogido Salmos 119. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero, dice esta versión. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Dice el clásico que solemos recitar. Sumando lo que acabas de decir como primer apunte, también es verdad que es un libro muy vendido, muy regalado, pero muy poco leído. Las personas que se han comprado una Biblia, se lo hubieran leído al menos, pues habríamos empezado a hacer algo. Claro. Y claro, para mi sorpresa, además, hay gente que la lee y de hecho la estudia y la profundiza, pero tampoco le lleva a ninguna parte. O a lo mejor le lleva fuera de la propia Biblia. De hecho, no todo el mundo se acerca a la Biblia y no todo el mundo la lee o la estudia con el mismo objetivo, que esa es otra, ¿no? Es evidente que la palabra de Dios puede transformar tu vida y puede ayudarte a conocerlo, comentaba también Carlos, ¿no? Más a Dios, pero también es verdad que la Biblia, abierta, sin el necesario espíritu y sin el objetivo, verdad, correcto, incluso te puede llevar a la confusión. Cuidado, no estoy diciendo que haya que invitar a la gente a cerrar la Biblia, sino que habría que abrirla con más respeto y habría que abrirla con más cuidado, y habría que preguntarse también por qué razón la estás abriendo. Porque es posible que haya que pensarse eso antes de abrirla y antes de empezar a leerla, ¿no? Porque luego te vas a encontrar con cosas que te van a sorprender, te vas a encontrar con cosas que te van a resultar muy extrañas, muy difíciles de entender, y claro, vas a tener que preguntarte otra vez cuál es tu verdadera motivación, y a partir de ahí vas a poder encontrar luz de la que te va a llevar a entender más, a buscar más, a ampliar más. Hay mucho teólogo que no ha encontrado al Dios de la Biblia. Sabe teología, ha leído textos, puede hacer análisis, hermenéutica, etcétera, etcétera. Se pueden utilizar un montón de palabras. Pero si eso no te lleva a Dios y no te ayuda a encontrarle y no da a tu vida un poquito más de calor humano del que proviene de Dios, algo está fallando en esa lectura. Y tanto, porque es verdad lo que tú decías, si para el salmista la ley de Dios es perfecta, para el hombre de hoy es una perfecta desconocida. Es que no lo han tocado. Entonces, reflexionemos un poco sobre el valor de la Biblia, porque esto también es algo que, ¿hasta qué punto? ¿Dónde ensalzamos la palabra de Dios, no? Nos podemos pasar de frenada, nos quedamos cortos. Yo creo que
lo primero, la exclusividad de la Biblia, me da a mí que no viene, va muy lejos de ponerla en el punto meramente histórico, político, cultural o social. Es decir, aquí va de que es la revelación de un Dios que decide acercarse y explicarnos y dejar por escrito una revelación concreta, un plan. Ahí parece un diseño, hay toda una trastienda detrás de lo que muchas veces despachamos con un par de frases o metemos a la Biblia dentro de todos los sistemas religiosos y decimos una más, ¿no? Aquí parece que eso chirría cuando uno enfoca más detenidamente el asunto. Claro, él nos decía en algún momento del sermón que la Biblia, yo me anoté estas dos ideas, es un revelador de las doctrinas, efectivamente nos ilustra con respecto a lo que Dios piensa, ¿no? Y cuál debe ser nuestra doctrina, nuestra forma de enfocar la vida. Y también, que me ha gustado mucho esa idea, es un registro fiable de los actos de Dios en la historia. Interesante. Estos días leí algún artículo muy curioso que hablaba de la Dana y del diluvio en relación, ¿de acuerdo? Y hablaba de los diluvios en la historia o del casi diluvio. A veces decimos cuando llueve a cántaros que diluvia, pero el único relato que hay sobre el diluvio con un objetivo, con una explicación y con una moraleja es la Biblia, ¿no? Hay muchas historias paralelas, pero del diluvio solo se habla en la Biblia, ¿no? Es algo muy curioso. Y fíjate que muchas veces el discurso público está trufado de ideas que en realidad provienen de la Biblia. Es decir, hay muchas cosas que se dicen que están basadas en textos bíblicos y hay muchos tópicos que tienen que ver efectivamente con la Biblia. La gente habla de Adán, Eva, la manzana. Bueno, la Biblia no dice que fuera una manzana, dice que era un fruto. Sí. Pero bueno, hay muchos tópicos, ¿no?, que realmente tienen que ver con la Biblia o se basan en relatos bíblicos que mucha gente no ha leído. Sin embargo, el tópico está ahí. Y el impacto que ha tenido en la historia es tan brutal que es completamente inevitable, ¿no?, preguntarse qué tiene este libro que no tienen los demás. Qué interesante, porque es verdad que Carlos ha ido desglosando y ha ido transitando por un montón de ideas, pero a mí me parece que lo primero, a mí lo que me sirve, no sé a vosotros y a los que nos estáis viendo, a mí me parece que, sin ánimo de ser exhaustivo, ninguno somos aquí especialistas ni teólogos y tal, pero nos interesa el tema, nos apasiona la palabra de Dios y nos acercamos a ella con honestidad y con humildad. Yo espero que no se me escape un poco ninguna suficiencia. Pero para mí, a mí me parece que la palabra de Dios, lo primero para mí es que es la verdad. Y eso es una afirmación que algunos hoy día consideran ofensiva. Es decir, ¿pero qué estás diciendo, no? Porque es que la palabra verdad, el concepto verdad, no pasa por su mejor momento, ¿no? Porque, ¿qué es verdad? Y no hemos avanzado mucho, porque ya el propio Poncio Pilato se lo dijo a Jesús en su cara y le dijo, ¿pero qué es la verdad? Tú me estás diciendo, ¿no? Pues a mí me parece que acercarnos a algo que es verídico, no solo verídico, sino que te cuadra la realidad de una manera tan fiel, me parece que para mí es lo primero que es un choque de realidad, ¿no? Y a mí me parece que además la palabra de Dios responde a las preguntas clásicas de una manera también meridianamente clara. Es decir, el cristianismo posee una fuerza porque diagnostica quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y eso, en un mundo tan confuso y tan perdido, que es fácil perderse, me parece que nos da una ruta, una hoja, un GPS que nos ayuda a no estar todo el rato recalculando o terminemos perdidos en vez de saber dónde. La gran paradoja, Juanfra, ¿no? En una sociedad que cree que es tan inteligente, en una sociedad llena de gente, ¿no?, que no, yo tengo criterio propio, yo tengo verdad, mis propias ideas, yo tengo mi verdad. Claro, mi verdad, ese es el concepto de mi verdad. Y escúchame, te voy a cortar, porque es verdad que existe mi verdad. Esa verdad pequeñita existe. Existe tus circunstancias, como tú eres, existe lo que se aplique exclusivamente para ti, que no vale seguramente para mí, ni para ti, ni para otros que están a otro lado. Es decir, existe tu verdad. El tema es que esa verdad minúscula la hemos exaltado y la hemos hinchado tanto que la ponemos a la misma altura de la verdad. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, el camino y la vida, esa verdad es una verdad con mayúscula que
no es incompatible con mi verdad en minúscula, pero que estamos hablando de dos cosas diferentes. Claro. Y yo iba por un poco la línea, dos líneas. Se me acaba de ocurrir otra escuchándote hablar. Esa pequeña verdad es bastante mutable, ¿sí? Claro, Porque tiene que ver con las es. circunstancias, Sí, tiene sí, que ver... sí, sí. Hay muchas personas que tienen diferentes verdades Uh-huh. hablando de lo mismo, dependiendo de la circunstancia, dependiendo del día que hace, dependiendo de mi conveniencia o dependiendo de si estoy aplicando la verdad a otra persona o a mí, ¿no? La verdad, la con mayúsculas, es inmutable y funciona igual en cualquier época. ¿Mm? Y funciona igual para todos. Y sus principios son válidos para cualquier persona, en cualquier circunstancia y en cualquier época. El concepto inmutable es muy interesante. No es una verdad que es como las legislaciones humanas, que hay que irlas mejorando o cambiando o ampliando a medida que va pasando el tiempo y nos encontramos con que tienen fallas, ¿no? La verdad, no tiene fallos, es inmutable. No cambia una jota ni una tilde. Funciona igual hace 6.000 años, hace 2.000 y ayer por la tarde. Y la enlazo con otra de las características del ser humano actual, que es tan listo y que es tan inteligente. Al final, es tan inteligente que acaba cayendo en las mentiras más toscas. Al final, es muy fácil engañarle. Resulta que por lo visto es un incrédulo general, pero se cree la primera tontería que le cuenta el primer iluminado que pasa por YouTube. Esa situación, esa realidad pasa, ¿no? Y fíjate que Carlos nos hablaba, qué interesante, del sensato y del insensato, ¿no? Y resulta que este mundo tan ilustrado, lleno de gente con másters y llenos de gente que hace cursos de teología, es el mundo de las chorradas. Y es el mundo de las fake news, y es el mundo de la gente que se cree la primera tontería que se ha publicado, y porque la ha publicado alguien que te parece especialmente simpático, ¿no? La enorme paradoja es esta, ¿no? Entonces es interesante volver a hablar del sensato y del insensato, porque en el mundo del listo y el mundo de mi verdad, resulta que al final hay bastante más insensatez y bastante más tontería, ¿verdad?, de la que querríamos aceptar. Por cierto, esto se publica, esto es completamente público, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe, y bueno, nos convierte en una sociedad bastante absurda. ¿Por qué será que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no olvide las palabras de Dios? ¿Por qué será que Dios le dice a Josué que medite de día y de noche en la palabra, ¿no? ¿Por qué será que Pablo le dice que hacemos bien en anclarnos en la palabra de Dios? Porque sabemos, y el propio, los apóstoles dicen, en toda escritura es inspirada por Dios, y ella está preparada para darnos la salida a nuestra vida. ¿Por qué será? ¿Qué tiene la palabra de Dios? ¿Es mágica? ¿Tiene poder en sí? ¿Tenemos que llevar el libro y le tenemos que poner, no sé, ponerle velas al libro que tenemos? ¿Dónde estará el valor de la palabra de Dios? El valor está en su autor. Ah. Es el dueño de la historia. Duda resuelta. No hay más misterio. Es muy curioso. Yo se lo comento muchas veces a los amigos católicos, por ejemplo, ¿no? Que son personas que saben que la palabra de Dios es palabra de Dios, eso dicen, incluso en la misa, y lo dicen en verdad. Todo el cristianismo lo dice. Lo que pasa es que uno le ponen el valor en un lado, otro se pone más para acá. Pero si es la palabra de Dios, ¿por qué no la lees? Si es la palabra de Dios, ¿por qué no te interesa? Si es la palabra de Dios, como tú dices, ¿por qué lo que dice allí no te parece cierto o no te parece verdad? Tendríamos que ponernos de acuerdo entonces en esto. Si es palabra de Dios, si el autor es Dios, si es la revelación de lo que Dios quiere para tu vida y para la mía, y si es la revelación de la historia, entonces tengo que tratarla como tal. No es Harry Potter. Harry Potter es un libro inventado, ¿no? Es una historia que no existe. Al igual que un libro que puede escribir cualquiera sobre cualquier otro tema, está escrito por un ser humano. Claro, pero es que la Biblia está escrita por seres humanos, así, ¿cierto? Pero es que vamos mucho más allá. ¿De dónde viene esa información? ¿De dónde viene esa inspiración? ¿Cómo hacer coincidir todos esos textos? Vuelvo a lo mismo. Desde nuestro ámbito, desde nuestro entorno, decimos abiertamente que es la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo la tratamos? ¿Como si fuera un libro menor? ¿O cómo la tratamos? Como si fuera un cuadernillo. A mí hay mucha gente que todavía no me ha respondido a esto. Oye, si es palabra de Dios y dice tal cosa, ¿por qué no te lo crees? ¿O por qué no obedeces? ¿O por qué no tomas ese consejo para tu vida en consideración? Es palabra de Dios, tú lo dices. Entonces, ¿por qué tratas así este libro?
Así es. ¿Hasta qué punto, no, salvaguardó Dios la transmisión del texto, no, para asegurarse que ese mensaje, porque todos queremos que nos hable Dios y estar seguros de esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios... Bueno, pues sí, es verdad, ¿no? ¿Y cómo fiarnos, no? Es la típica pregunta, ¿no? Cuando hay diferentes manuscritos y uno va hacia atrás y ve que... Bueno, yo creo que lo principal, antes de seguir, es que se ha transmitido escrupulosamente, con los principios básicos, con las ideas principales, y más allá de que haya una coma aquí o un término allá o haya añadidos, lo principal, la revelación de un Dios que viene a buscar al ser humano, el origen de dónde venimos, es común, eso no se ha perdido, ese es el mismo. A mí me parece extraordinario que podamos acercarnos a un texto que ha soportado todos los avatares y que sigue siendo tan útil para hoy día para cada uno de nosotros. Pero lo más importante, porque es lo que tú estabas diciendo, apunta a un protagonista. Y el protagonista ni siquiera es la propia Biblia, ni es una iglesia, una denominación, ni es un pueblo, ni siquiera elegido, ni siquiera ni tú ni yo. El protagonista es Jesús. Y eso es lo que también ha estado remarcando Carlos en la reflexión, en el sermón. Cristo, ¿no? Cristo es el anclaje, es el leitmotiv, es a donde deberíamos apuntar cada vez que hablamos de Biblia, de textos bíblicos, de escritura, de doctrina, pongámosle el adjetivo que queráis, deberíamos todos terminar y apuntar a la figura de Jesús, porque si lo hacemos así, difícilmente nos vamos a equivocar, ¿verdad, Esther? Nos ha llevado a la sensatez del que construye sobre la roca. La roca es Jesús. La roca es la base de nuestra vida. Lo decía que es el final también, ¿no? Que sí, nosotros deberíamos edificar nuestra esperanza, nuestro carácter, nuestra vida. Me parece una idea muy bonita, ¿no? Un plan de vida. Lo que tenemos que edificar es la esperanza. Interesante que edifiquemos la esperanza, por cierto. El carácter y la vida. Es decir, todo tú tiene que estar edificado sobre una base firme. Y esa base firme es Jesús. Y esa base firme la vas a encontrar en el libro que nos habla de Jesús. Y que nos cuenta además quién es, por qué está aquí, por qué ha venido y además qué puede hacer en tu vida incluso hoy, qué está haciendo en este momento y por qué va a venir a buscarte. Todo eso lo vamos a encontrar ahí, lo vamos a encontrar en el texto. Volveríamos al objetivo inicial. ¿Por qué te acercas a la Biblia? ¿Qué interés tienes en ella? ¿Qué quieres encontrar? Sí. Hay personas que se acercan a la Biblia para buscar argumentos en contra de los que leemos, amamos y abrazamos la Biblia, por ejemplo. Y hay quienes quieren buscar efectivamente argumentos pues para desmontarla. Y hay quienes quieren buscar argumentos para luchar contra ella. Bueno, me temo que a lo largo de la historia, tú lo has comentado, se han ido chocando paulatinamente con todo esto. Nunca ha habido un libro que ha querido ser destruido con tanta ansia. Hay épocas en las que se le prohibía leer a la gente. Hay épocas en las que gente muy concreta, y ya sabemos quién es, porque la cultura es reciente y la tenemos aquí en Europa, ha habido gente que intentaba que los demás no leyeran, que convirtió el acceso a la lectura y por lo tanto el acceso a la Biblia, entre muchos otros libros, en algo únicamente reservado a las élites. Se supone que efectivamente solo podían acceder unos pocos y por lo tanto ellos iban a ser los depositarios y los traductores de aquello. Gracias a Dios, la Reforma, como tantos otros momentos de la historia, ampliaron la panorámica. Tú y yo tenemos acceso directo a Dios. Tú y yo tenemos acceso directo a la palabra de Dios, a la revelación. Tú y yo podemos encontrar lo que estamos buscando de forma directa, sin cortapisas. Y de eso habla también la Biblia. La Biblia deja claro que está a tu alcance, y al mío y al de todos. Qué importante esto, porque mira que el ser humano, independientemente de las religiones, siempre ha tratado de monopolizar y de decirnos cómo teníamos que adorar y dónde teníamos que adorar y de qué manera, ¿no? Y no hace falta. Ahora, con la religión mayoritaria, pues te dice que lo que diga la institución. No te salgas del camino porque nosotros somos los que sabemos. Pero en la historia también ha sido así. Es decir, en el mundo judío había que ir al templo y había que apoyarse en el rabino de turno o en el sacerdote porque él era el que sabía y el que te legitimaba una cosa u otra. Cuando Jesús dice, os estáis perdiendo, cuando Jesús, como hablábamos, es capaz de acercarse a un fariseo erudito como era Nicodemo, pero acercarse unos días después a una anónima samaritana, que era la odiada, la marginada,
y decirle, yo soy el Mesías, yo soy el que el que está capacitado para cubrir tus necesidades y que ya no vuelvas a tener sed. Cuando tenemos eso y lo tenemos accesible para hoy, es lo que tú estás diciendo. Cada uno de nosotros tiene acceso libre a Dios. Y cuando tenemos un Dios así, que además se ha revelado en unos relatos, y para decirme, Juanfra, te quiero tanto, que quiero una relación contigo personal, no hace falta esperar a que te mueras y que tú y yo nos volvamos a ver, no, ya podemos empezar a disfrutar juntos de una relación nueva y te vas a sentir renovado, vas a empezar a ver cómo algunas cosas en tu entorno empiezan a transformarse. Si confías en mí, si dejas que yo empiece a cubrir esa sed que tienes de que algo no funciona en tu vida, si me das ese espacio para que yo pueda ir ganando y tenemos esa relación, eso que está ya disponible, eso que ya nos apuntó hace ya más de 2000 años Jesús estando entre nosotros, yo creo que eso rompe, explota. Si uno es capaz de dar ese pasito y de dejar que Dios, y cómo hacerlo con cierta seguridad, con ciertas garantías, cómo hacer que no nos perdamos, pues es lo que estamos hablando aquí. Si tenemos la palabra de Dios. Hay algo que yo a veces le he comentado a algunas personas cristianas también, adventistas, que a veces buscan respuestas, al hilo de lo que decía Melina también al principio del programa. Hay gente que tiene preguntas y busca respuestas a su conveniencia, ¿sabes? Es decir, es evidente, a ver cómo organizo la idea para decirlo elegantemente, para no meterme con nadie. Vamos a ver, el ser humano tiene preguntas, nos hacemos preguntas de muchos tipos. Hay preguntas súper trascendentales y luego hay preguntas como las que ella se planteaba hoy, que son preguntas muy menores, ¿de acuerdo? Es decir, hay cosas que al final, pues en realidad son un aspecto menor que tiene que ver con un pequeño aspecto de tu vida. Pero hay preguntas trascendentales. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo estarán los planetas colgados en el universo? ¿Quién habrá sido? ¿Cómo habrá sido? ¿Existirá la materia? ¿No existirá? ¿Qué es esto? Teoría de cuerdas. Alguien ayer me hablaba de la teoría de cuerdas y de los creyentes y de Dios y todas estas cosas. Yo decía, vale, todos tenemos preguntas. La pregunta es, ¿realmente estás en disposición de recibir la respuesta? ¿Te apetece conocer respuestas o te apetece conocer la respuesta? ¿Estás dispuesto a aceptar la respuesta a la pregunta? Claro, porque esas preguntas que todo el mundo se hace, bueno, también hemos descubierto que hay mucha gente que ya no se las hace, porque como estamos atrofiados, estamos en esta sociedad que ya no piensa en nada, pues hay gente que probablemente ya no dedica tiempo a lo trascendental. Y eso es una tragedia, ¿no? Hay personas, a mí me pasa a veces en la radio cuando hablamos de ciertos temas, te das cuenta de que la gente está en una situación bastante mediocre, incluso en cuanto a sus perspectivas, ¿no? Mentales, espirituales, tal. Y resulta que probablemente hemos dejado de hacernos preguntas, ya no tenemos tiempo para las preguntas o ya no le prestamos atención a las preguntas. Es algo muy raro. Y claro, cuando nos encontramos con ciertas preguntas, ciertas preocupaciones, con una sociedad triste, una sociedad con traumas, una sociedad que se automedica, que se medica para la mente, para las emociones, para todo, ¿no? De forma cada vez más abundante. Una sociedad triste, enfadada, enferma también de los ánimos y de la mente. Nos encontramos con que es posible que haya que volver a las preguntas. Pero yo también me pregunto, Juanfra, ¿nos da la Biblia realmente todas las respuestas? Hay gente cristiana que cree que no. Y a eso voy. ¿Realmente la Biblia es la solución a todos tus problemas? Porque si no lo tienes claro, te falta algo, me temo, a la hora de acercarte a la Biblia. ¿Crees que puedes encontrar solución a cualquier asunto, por ejemplo, de bioética, que te puedas encontrar en la actualidad? ¿Tiene la Biblia solución para hablar, por ejemplo, de la gestación subrogada y de asuntos que nos hemos planteado los seres humanos actuales? ¿Tiene alguna solución a algunos problemas, ¿no? Eso, de bioética complicados? ¿Crees que la Biblia no te da solución al asunto, por ejemplo, de la inseminación artificial a cualquier precio? Por ejemplo, quiero decir, ¿realmente la Biblia habla de eso? Ay, es que no hay ningún capítulo que hable de eso. Ah, es que en la Biblia no viene lo del café. Ah, es que en la Biblia seguro que no te da respuesta para todo. Entonces, es que te has equivocado del libro o te has comprado una Biblia a la que le faltan capítulos. En serio. La Biblia habla de vida, habla de un plan organizado, habla de que no estamos por azar, habla de un Dios que te quiere, habla de amor.
Eso que algunos se concentran Y de ética. y de ética. Hablan del respeto, ¿no? Del amor al enemigo, de las relaciones, ¿no? Claro que hay respuestas, claro que tenemos suficiente, no todas, pero tenemos suficiente material para acercarnos y llevar una vida lo más plena posible aquí, claro. Un libro así, que te da ese abanico de posibilidades, que es vigente, evidentemente quien lo despacha con un par de frases, porque desgraciadamente no se ha preocupado de leerlo medianamente con un sentido. Pero si apuntábamos a Jesús, que ya se nos va el tiempo y tenemos que ir ya concluyendo, Jesús dice continuamente, hay referentes, ¿no? Solo Él es mi roca y mi salvación, dirá el salmista, Salmo 62. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Salmo 18. Los salmos están llenos, pero es que en 2 de Samuel dice, pues ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Lo dice Samuel, 2 de Samuel 22. Pero hay cantidad. Mateo, por ejemplo, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Él es la roca, dice Deuteronomio. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia del recto. Bueno, podríamos seguir así innumerables veces, pero, por ejemplo, si eso lo tenemos aquí, es para enmarcarlo y ponerlo aquí en un cartel, cualquiera de estos versículos. Me ha gustado mucho porque luego baja el terreno en la predicación y había notado aquí, por ejemplo, la reacción del fariseo y el publicano. Ha hecho referencia, y a mí me gusta mucho porque yo me siento muy publicano. A veces se me sale el fariseo que llevo dentro y tengo que controlarlo porque a veces vamos por la vida dando lecciones y va con ese aire de suficiencia, cuánto sé, cuánto he aprendido. Cuando realmente el que es justificado es el que es cubierto por la gracia de Dios, es decir, no se lo merecía ser publicano, porque realmente es honesto, es humilde, se pone en la mano de Dios y le confiesa su necesidad y su sed. Así que, por ir terminando, Esther, el mensaje, la palabra de Dios es el anclaje y lo que necesitamos. Una última idea, y ya quiero que tú vayas un poco también vertiendo tus conclusiones. Me ha gustado también que Carlos haya dicho, vale, Juanfra, ¿te crees que el mensaje de Dios, escrito en la palabra de Dios, tiene algo para ti, para decirte hoy? ¿Te lo guardas? ¿Te lo quedas? ¿Te lo consumes? Para ti solo. Y a mí me ha gustado que al final decía, hay una promesa que es que no estás solo, que no estamos ninguno solo. Que si quieres levantar la mano y pedir ayuda a Dios, Dios no solo va a escucharte, es que te la va a coger, es que va a tirar de ti. Y esto no está pensado para que te lo quedes tú, no está pensado para que lo administres tú solo, con los tuyos, sino que hay que compartirla. Estamos llamados a que cuando uno se ha encontrado con Dios, cuando uno ha encontrado la belleza y la plenitud que uno encuentra en la palabra de Dios, es que lo puedas compartir. Esto está hecho para que salga de nuestro entorno. Y fíjate que compartir no es necesariamente dar clases de teología. No. Él habla del Espíritu Santo, él ha hablado de nuestro Consolador, de aquel a quien podemos asirnos efectivamente y pedirle ayuda cuando no entendamos, como hacía Elena White, ¿verdad? Cuando no entendía los textos, esperaba a que Dios se los pudiera explicar y ahondaba, ¿verdad?, hasta que pudiera efectivamente explicar. Bueno, recordemos esto, que el Espíritu Santo está a nuestra disposición, que la Biblia está dispuesta para que la abramos. Hubo un momento también del sermón en el que Carlos nos decía que la palabra de Dios es como un tesoro escondido, ¿recordáis? Hay alguna metáfora al respecto también, hay alguna parábola. Y yo pensaba, ¿estás buscando la verdad ahí realmente? ¿Estás buscando el tesoro escondido? ¿Es para ti un tesoro que todavía tienes que descubrir? ¿Es como ese cofre que abres, para maravillarte? Pues a lo mejor nos falta un poco de eso, todavía, ¿no? De no darnos cuenta del tesoro que tenemos a nuestra disposición. E hilándolo con lo que acabas de decir y convirtiendo esto en algo práctico, me ha chocado, es decir, pero me ha dado así como un golpe, ¿sabes? Un golpe impositivo. Algo que ha dicho al final. No nos sintamos inútiles en estos momentos de dolor. Esta frase es alucinante. Me hubiera gustado que hubiera estado con nosotros un ratito para compartirla, pero justo en este momento es posible que, y yo lo he pensado esta semana, nos podamos sentir inútiles. Fíjate, yo le he preguntado a Dios esta semana, es una confesión en público, Oye Dios,
¿cómo tengo que orar ahora mismo con este tema de Valencia? Porque no sé qué pedir. Es decir, yo me he encontrado con esta situación. No sabía qué pedirte. No sabía, claro, ¿qué pido? O sea, ¿cómo pido de forma sensata? Porque en realidad no sé qué pedir. Pido alivio, pido agua, pido comida, no sabía. ¿Sabes lo que quiero decir? Y puedo sentirme inútil en estos momentos de dolor porque no sé muy bien qué hacer. Llamo, no llamo, pregunto, no pregunto, ayudo de esta forma, ayudo de esta otra. A veces nos ocurre esto. Y la palabra de Dios nos ayuda a no sentirnos inútiles. Nos ayuda a compartir lo que tenemos. Da de lo que tienes. Da de lo que tienes. La samaritana dio de lo que tenía en ese momento el gozo de haber descubierto una verdad. Y a lo largo del texto bíblico encontramos ejemplo de tantas personas que pudieron ayudar con lo que tenían, con lo que realmente sabían, con lo que conocían. ¿Qué es lo que tienes tú y qué puedes compartir? Me quedo con esa idea. La palabra de Dios te ayudará a sentirte útil y podrás ayudar así. Totalmente, Esther, totalmente. No, la utilidad, es decir, dejarnos en la mano de Dios, porque Dios no quiere gente ociosa. Dios va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros, Dios va a sacar lo mejor de ti. Y muchas veces no sabemos qué hacer ni hacia dónde ir, y sin embargo en la mano de Dios, tranquilo, tranquilidad, porque Dios sabe lo que tú eres capaz de dar y te va a capacitar para hacerlo. Pues hasta aquí este encuentro de hoy, hasta aquí el encuentro de la Iglesia en Casa. Hoy en directo terminamos un nuevo programa de sábado y quedamos emplazados para vernos de nuevo en un nuevo programa en directo el próximo sábado. Desde donde nos veas, comparte la palabra de Dios, desde donde nos veas, agárrate a Dios. Es el mayor mensaje. Jesús está deseando cubrir tu sed y tus expectativas, está deseando calmar todas tus preocupaciones. Así que no sé más que decir que nos quiere tanto, que lo único que tenemos que hacer es querernos también entre nosotros. Comparte ese amor entre los tuyos y esta semana que sea especialmente bendecida. Para todos los que están en la desgracia, seamos solidarios, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Hemos puesto durante el programa la manera que tenemos. Ellos necesitan ahora mismo, las ONG, dinero para poder hacer llegar todos los víveres, alimentos. Hay gente que no tiene ni siquiera agua en este momento, así que ya hay gente trabajando y colaborando, así que pongamos también nosotros nuestro granito de arena en la medida en que Dios nos suscite. Y nada, tenéis todos los contenidos en nuestro canal, en Home Media Murcia. Si no te has suscrito y quieres estar al tanto de nuestro contenido, pues darle al like, a la campanita, y así estarás al tanto. Y un bendecido mensaje y una bendecida semana es la que os deseamos Juan Luis y Esther y todos los que hemos colaborado en hacer posible este programa. Así que feliz sábado para todos. Hasta el sábado que viene. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta.